Y os recordamos que hoy en Factor Ferroviario, el podcast, nos está acompañando Osvaldo Manzano y nos está contando todos los detalles de las pruebas en trenes. Y, bueno, pues salías del taller y luego circulabas hasta donde realizabas las pruebas, porque no ibas haciendo pruebas todo el tiempo, no se podían hacer, no puedes hacer determinadas pruebas, no se pueden hacer durante todo el tiempo, entonces circulabas hasta donde tenías que comenzar las pruebas. Esto podía ser, o sea, podías empezar la mañana a las 8 de la mañana y hasta las 12 de la mañana no situarte en el lugar en el que vas a iniciar pruebas. Una vez que llegabas allí, el jefe de pruebas bloquea vía, por así decirlo, avisa al puesto de mando de que queremos hacer pruebas, que necesitamos el tramo útil para nosotros, porque vamos a realizar, pues, además, dependiendo de las pruebas que fuéramos a realizar, pues necesitamos más tramo de vía o menos. Como esto que comentaba, si vamos a hacer frenadas, pues al final necesitan más tramo de vía, más kilómetros de distancia con el tren de delante y el tren de detrás para circular con seguridad y hacer las pruebas con seguridad. Entonces, el jefe de pruebas pedía bloqueo. Cuando nos concedían el bloqueo, pues allí a que íbamos. El maquinista pues nos hacía el colocar el tren a la velocidad, en las circunstancias que requeríamos. Pues si necesitábamos una prueba a 250 kilómetros por hora, pues sabíamos en qué tramo de vía podíamos alcanzarlo rápidamente para luego frenar más rápidamente también, porque claro, los tramos de vía no son todos idóneos para probar todas las cosas, no funciona el tren. Tienes que ir a buscar los tramos en los que tú esperas que el tren vaya a reaccionar como tiene que reaccionar, porque luego otras circunstancias no se requieren. Entonces, circulábamos, frenábamos y si todo iba bien, bueno, pues al final del día, eso de las 6 de la tarde o así, habías dado por concluida una prueba, que no quiere decir que en un día solventaras todas las pruebas del tren. O sea, un determinado protocolo o una parte del protocolo rellenabas en ese momento. Y decías, bueno, pues parece que ha funcionado bien, ahora tenías que sacar registros, analizarlos. ¿Durante cuánto tiempo se pueden extender estas pruebas para la puesta en marcha de un tren? Pues mira, yo entré a trabajar eso, como os decía al principio de esta entrevista, entré en abril el 8 de abril del 2008 y me acuerdo que el tren 1 de AVR estuvo de pruebas, pues 6 meses estuvo de pruebas, entre pruebas tipo y pruebas serie. 6 meses andaría. Yo no estuve en 6 todas meses porque luego todos los días. Casi todos los días, no, porque los trenes es un sistema, el tren en sí es un sistema complicado, por eso, porque no puedes, no te permite el poder hacer todas las pruebas seguidas, porque tienes que preparar el tren. Para ello, por ejemplo, las pruebas tipo, como hablábamos antes, requieren, por ejemplo, el probar con vía el antibloqueo, el sistema de antibloqueo de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, para eso tienes que echar jabón. Entonces, tenías que tener el tren con bidones de agua y jabón, instalarle mangueras para que echaran jabón a la vía. Entonces, no podías hacerlo eso en un rato. O, por ejemplo, tenías que ir con peso, tenías que lastrar el tren porque hay pruebas tipo determinadas que te requieren lastrar un tren y hacer pruebas con el tren lastrado. Que el tren lastrado significa no en tara o el tren en vacío, sino el tren con peso ya para el que está preparado de soportar, pues llevarlo a un determinado sitio y hacerle pruebas. Entonces, cargarlo de arena o de chatarra para que hiciera peso y todo eso, eso no se hace en un rato, ¿no? Eso además los tramos de vía, pues si teníamos que, por ejemplo, nuestros trenes AVR, como os he dicho antes, bueno, no conoceréis seguramente mucha gente, pero son bitensión, entonces, y tienen ese cambio de ancho de bogie brava, hacen cambio de ancho tanto de vía como de tensión. Entonces, para las pruebas en vía de tipo de 25, pues teníamos que salir en tramo por ejemplo, de Madrid-Barcelona, necesitamos una vía AB de ancho internacional, o las pruebas de 3000, pues teníamos que salir a tramos como de entre Alcázar de San Juan y por ahí, por esa zona que tiene las vías preparadas para eso, doble vía y zonas de un tráfico menos fluido para poder hacer pruebas allí más Por aclararlo Entonces, los 25, por aclararlo de los 25 a los 3000, estamos hablando del voltaje de la catenaria, ¿verdad? Del voltaje de la catenaria, sí, eso es 25 kilovoltios o 25.000 voltios de corriente alterna. Nos ha llegado feedback, que damos muchas cosas por sentadas como si todo el mundo las entendiera,
y tenemos que ir aquí Sí, yo hablo explicando como si, cada cosita. Eso es. Yo hablo, fíjate que cuando entré en Beasain, esos 25 kilovoltios te hablaban tal, y yo no había visto, o sea, realmente yo siempre había visto el metro de Madrid y era a 1500 voltios de corriente continua o 600 voltios de corriente continua. Y en Beasain tienen vías preparadas para, bueno, tienen ahí un transformador, una instalación eléctrica con un transformador que te permite 600 voltios de corriente continua. Y es verdad que yo doy por sentado que yo digo 600 voltios y todo el mundo sabe que es de continua. No, tengo que decirlo. 25 kilovoltios es el ancho internacional, o los trenes que circulan en ancho internacional suelen circular en España porque luego salimos fuera de España y tenemos otras tensiones para ancho internacional. Pero en España la tensión eléctrica de catenaria son 25 kilovoltios. Y para ancho Renfe o ancho nacional, que llamamos, el ancho nacional, que es el ancho, ese son 3.000 o 3 kilovoltios de corriente continua. Sí, perdón. Y entonces, estas pruebas, ya te digo, como eran de un lado, de otro, tenías que hacer en un sitio, en otro, al principio eran costosas. Luego, avanzada la serie, por ejemplo, conseguíamos ir optimizando, haciendo un poquito ahí de proceso, de mejora de procesos y todo eso, pues conseguíamos hacer las pruebas, por ejemplo, en ancho Renfe, en 3 kilovoltios de corriente continua. A lo mejor en 3 días habíamos acabado todas las pruebas. Éramos capaces de tener las pruebas serias. Te digo que las pruebas tipo requieren más preparación, unas determinadas circunstancias y son más largas. Pero una vez que avanza la serie y lo tienes todo optimizado, optimizas en unas pruebas, por ejemplo, determinada una cantidad de pruebas, así que para que no requiera salir a través de la vía, en 3 días te las habías quitado saliendo por ahí pero de seguido, ¿no? Trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, 3 días seguidos, porque si no, no te daba tiempo. Pero más o menos ese tiempo. Todos los tipos de pruebas, tal. No sé si has participado también en pruebas de integración entre el tren y la vía. Sí, bueno, participamos precisamente yo participé precisamente en la inauguración de la línea de Valladolid, en la AVEA Valladolid, para el tema del RTMS. Estuvimos haciendo una integración entre equipamiento embarcado y vía. Fuimos allí a probar hasta la estación de Segovia y Valladolid. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de pruebas? Pues comprobar que tanto el sistema, que dos sistemas se hablan. La integración al final es que dos sistemas se hablan y se hablan bien y reaccionan cada uno como deben reaccionar a la interacción entre ambos. Al final en este caso, por ejemplo, yo fui a esta prueba de sistemas de integración de RTMS nivel 1 hasta Valladolid, y pues ver que un tren la baliza y que además la entiende y reacciona a esa lectura que hace de la baliza, o bueno, de la señal de vía, que vamos a decirlo también correctamente, porque al final es que el tren lea de la vía una determinada información y reaccione a esa información que ha recibido. Aquí ya no hace falta llevar todos los trenes porque ya han pasado las otras pruebas, ya se asume que todos funcionan bien e igual, y con que solo un tren asegure el funcionamiento en esa línea, ya se da por hecho que todos los demás trenes también lo hacen. Eso es. Seguramente con algún pequeño ajuste, porque el que lleva, pues ya todos conocemos esto ahora, todos los sistemas software, o sea, no funciona lo mismo un ordenador con un sistema operativo que con otro, y entonces con pequeños ajustes, una vez que tú pruebas algo, luego al otro le pones el mismo sistema o la misma versión y debe responder de la misma manera, por ejemplo. Y una cosa curiosa que tenía los AVR, perdón, voy a meter ahí una pequeña anécdota, y es que los AVR tenían 4 sistemas de señalización. Embarcan todavía, aunque no sé si lo habrán dado de baja, pero embarcan ASFA digital, que es el sistema básico de señalización en vía, sistema nacional. Luego está el de RTMS hasta nivel 2, llevan montados los AVR. Luego tienes el sistema LZB, que es el hilo hasta Sevilla, que es la línea de Andalucía, por así decirlo. Y luego montaban un sistema que intentamos integrar, que estaba embarcado, intentamos integrar y funcionaba estáticamente. Dio pruebas bastante buenas, que es el sistema de BICAP, o la de la línea del Mediterráneo. También llevaba el sistema de BICAP. Y es curioso porque nunca fuimos al Mediterráneo. Yo nunca fui al Mediterráneo a probarlo, pero
en estáticas, en pruebas estáticas, con la gente de Ansaldo, de Bombardier y de Dimetronic, que funcionaba. Se vio integración entre ese montón de sistemas, porque al final el EBICAP es un sistema así un poco especial, que solo circula eso, que solo está en un tramo en España y es por la vía del Mediterráneo. Es súper es curioso, vamos, de ver. Y que creo que en España ningún tren tiene esos 4 sistemas embarcados, salvo los AVR. Los alta velocidad regionales, famosos, los 121, la serie 121. Nos has contado un poco cómo es todo el proceso, cómo se vive desde la cabina, qué gente interviene, y estamos dando por hecho que todo va bien y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si la prueba no funciona?